Bien, Mariano Giacone de Casil. ¿Cómo estamos con el tiempo? A ver. Bien, 19:05. Si fuera alguien que me tiene que esperar a mí, me estaría esperando un poco más, porque generalmente soy de tardar, pero en respeto a aquellos que ya están, si les parece, vamos a ir comenzando. Bueno, ahora vamos a silenciar al resto. Vamos a seguir agregando a las personas que están faltando. Ahora hacemos la bienvenida oficial, ¿no? Bienvenido a todos a este webinar de Jupi Digital. Mi nombre es Cristian Agüero. Soy el co-founder de este emprendimiento. Hoy nos van a acompañar parte de los socios del emprendimiento, que es César Brollero Castel y Soledad Tournier. César será la persona que va a tener a su cargo la presentación respecto a las herramientas de Analytics. Soledad, como colega que viene del mundo de ciencias económicas, para que se sientan un poco más identificados con la realidad del día a día de esto que estamos proponiendo, que es, si muchos de ustedes estuvieron viendo en la página, cómo es tomar a una persona que tiene un conocimiento en ciencias económicas y ayudarlo en su transformación como analista de datos. ¿Quién soy yo? ¿Cómo llegué acá, no? Si bien también estudié ciencias económicas, mi vida me llevó para otro rumbo, que es la venta de tecnología. Trabajo desde hace varios años en la venta de herramientas de Analytics, específicamente desde hace más de 15 años. Tengo a mi cargo un territorio que trabajo, que es Paraguay, Uruguay y Argentina, y en lo que es la amplia cantidad de ciudades donde tenemos clientes de Argentina, he viajado por todos lados. Entonces, en todos lados me fui encontrando siempre con esta misma visión. Hay muchas personas que tienen mucha capacidad y creen que esto de la parte de ser analítica de datos no es, creen que es difícil, que no es apto para ellos, o creen que puede haber una dificultad mayor, y yo siempre les explico lo mismo. Ustedes estudiaron una carrera que tiene muchísimas complicaciones, y esto es apenas un poco más una frutilla en el postre de todo lo que es el desarrollo. Acá es donde le voy a pedir a la persona que me asiste en la presentación que compartamos un poco la visión que tenemos nosotros de lo que es Jupi Digital. Entonces, ¿qué es lo que pensamos nosotros desde Jupi Digital? Esto sería casi como si fuera el preámbulo de una constitución, ¿no? Pero esto define mucho de lo que hacemos y hacia dónde vamos. Entonces, en Jupi Digital nosotros nos dedicamos a encontrar talentos aptos, que a veces no son mirados, no siempre están mirados, que están convencidos de hacer un cambio. Entre que nosotros vamos a seleccionar los más adecuados para entrenarlos en Analytics, y con el fin de que sean colocados en un mercado que tiene una demanda de estos recursos que es en realidad es un mercado muy ávido de estos recursos. Entonces ya tenemos esos clientes de destino que los están esperando para sumarse a su trabajo. ¿Y por qué nos eligen esos clientes de destino, y por qué esas empresas y organizaciones que son líderes nos eligen como el destino de las personas que son entrenadas en Jupi Digital? Tiene una virtud de que nosotros le reducimos el costo, porque cada una de esas empresas se dedica a una entrega de un valor al mercado, y muchas veces dedicarse a esa entrega de valor hace que quiten tiempo de llegar a los clientes teniendo que entrenar a sus recursos internos. Hay algo que quiero destacar, que es, voy a ir contando algunas cosas que son diferenciales respecto a lo que es esto, lo que llamamos entrenamiento, o el símil americano que le dicen bootcamp. Somos el único bootcamp que hay en Analytics en la región y que es en español. Es una definición per se que lo tomamos porque lo que vemos que hay mucho acceso de conocimiento de Analytics, pero siempre están en inglés. Entonces, ¿cómo le vamos a pedir a una persona que primero quiera aprender sobre una herramienta analítica, pero primero tiene que saber inglés? Entonces, es ponerle, si bien tiene un objetivo que alcanzar y por el cual se tiene que esforzar,
tiene que ir primero mucho más para atrás y diciendo, hay una gran barrera que es el inglés. Entonces, nosotros queremos saltar esa barrera. Vamos a hacer o sea, seguramente después, si esto avanza, muchos colegas van a querer replicar lo que se está haciendo acá, pero somos el primer bootcamp que hay en Analytics y es en español. ¿Y cómo es que lo hacemos? Entonces, el modelo tradicional que se conoce de lo que hacen las personas es, uno en su vida propia asiste a una institución educativa, universitaria, estudia una carrera, se prepara, termina su carrera y ahí empieza a volcarse en el mercado laboral. Entonces, es en ese momento que dice, bueno, ¿y qué espera el mercado laboral de mí? Muchas veces se encuentra que hay como queda disfuncional, es decir, si bien uno tiene mucha preparación, cuando llega al mercado laboral se encuentra que hay ciertas habilidades que no se estaban cubriendo o se le está pidiendo. Y por el otro lado, tenemos un mercado laboral que demanda mucho de personas preparadas en Analytics y no está consiguiendo esos recursos. Entonces nosotros vamos a hacer ese puente de unión entre personas que tienen las condiciones necesarias para ser entrenadas y a su vez vamos a hacer el nexo con esas organizaciones que van a emplearlos y los van a tomar. ¿Cómo es la dinámica que vamos a ir teniendo en la agenda de hoy? Bueno, vamos a pasar a César, que nos va a hacer una demostración de lo que es preparar lo que es la creación de una aplicación analítica, pero vamos a tener todo el tiempo abierto en el chat para que vayan haciendo consultas. Igualmente, después cuando termine la presentación de César, ahí pueden hacer consultas. Después vamos a pasar a Soledad, también va a contar un poco su visión, también en ese momento abrimos a las preguntas, y después en lo que sería el cierre, ahí hacemos las preguntas y respuestas generales que hayan podido faltar en esta parte. Bien, le voy a pasar la posta a César Brochero, así que los dejo con él. Sí, gracias, Cristian. ¿Se ve mi pantalla? Sí. ¿Me escuchan? Yo te estoy viendo a vos. Perfecto. Bien. La presentación se ve. Excelente. Bien. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas y bienvenidos a todos. Es un gusto tenerlos acá. Mi nombre es César Brochero. Yo, bueno, hago parte, como decía Cristian, de este sueño, de este emprendimiento. Les cuento en 2 minutos un poco cómo llegué hasta acá, ¿no? Soy de Colombia, pero vivo en Argentina hace 12, casi 13 años. Soy ingeniero industrial, ¿sí? Yo me dediqué mucho a lo que tenía que ver con calidad, procesos. No, en esas primeras etapas no sabía que iba a terminar en temas de análisis de datos. Y bueno, llevo con ese tema 13 años y contando y estoy fascinado. Un poco ahí se resumen algunas de las palabras que en algún momento armé, que me definen, faltan muchas otras, por supuesto. Pero empecé, digamos, básicamente desde lo que sería el desarrollo de aplicaciones analíticas. Un desarrollador junior, me gustó mucho, dada la necesidad que tenía de entregar análisis a potenciales clientes que tenía o a clientes que tenía que demandaban mucho análisis de información. Y ya el Excel se estaba quedando un poco corto a la necesidad que estaba teniendo. Así que me fui volcando un poco a herramientas que me ayudaran un poco mejor con el procesamiento de datos y demás. Y empecé, digamos, como un desarrollador haciendo cursos online y todo más bien de forma proactiva. Después ya empecé a trabajar un poco en lo que sí es desarrollo de soluciones analíticas. Pasé por junior, semi-senior, senior, especialista. Después también me dediqué a lo que tiene que ver con la parte comercial, la parte de preventa, lo que se llama un ingeniero comercial. Digamos que pasé por muchos cargos, por muchas ocupaciones dentro de este mundo de Analytics. Y lo último que he estado realizando, bueno, hace ya algunos 3 años, es impartir conocimiento, digamos, desde la docencia. Actualmente soy docente de la Universidad Católica y de la Palermo, desde lo que tiene que ver con análisis de datos. Así que sé lo que es hablarle a chicos que recién están
iniciando su carrera en ciencias económicas, como también a nivel maestría. Y este año justamente recibí una distinción de un proveedor de herramientas de Analytics, se llama Click, como Educator Ambassador, se llama, un embajador del programa educativo de Click. Dado que parte de mi programa reside en materiales y en la herramienta Click, pero eso no lo limita a otras. Ese es un poco mi background, digamos, y hoy estoy aquí con ustedes con esta oferta, digamos, de bootcamp, de entrenamiento práctico, porque ya sé lo que, digamos, a mí me hubiesen dado este mismo bootcamp que hemos estado diseñando cuando inicié, hubiera, digamos, hubiera sido el recorrido mucho más rápido, ¿sí? Así que, digamos, estamos diseñando algo que es directamente dentro de un escenario real de trabajo, dentro de un proyecto, problemáticas que se pueden encontrar dentro de la ejecución de un proyecto. Eso es lo que queremos enseñar, queremos capacitar, queremos entrenar, más que hacer un curso como tradicionalmente lo conocemos. Bien, cuando hablamos cuando hicimos toda la planificación de esta presentación, dije, bueno, voy a hablarles un poco de lo que es, los datos, de cómo estamos vinculados. Nosotros acá todos somos potenciales y somos analistas de datos. Digamos, acá tenemos el sombrero de analistas de datos. Vamos a solucionar problemáticas, vamos a contestar respuestas de negocio, siempre desde la exploración y el análisis de datos. Entonces dije, bueno, voy a traerles algo que me encontré un poco buscando, no hice mucha búsqueda en profundidad y encontré algo como esto, ¿no? Mundial de Rusia 2018, una nota de TN, ahí está, digamos, el autor. Y escribió esto en su momento, no es para criticarlo, ni mucho menos. Pasa que lo traigo porque no les ha pasado que desde hace un tiempo, un par de años, hemos escuchado bastante, estamos escuchando en medios de comunicación todo el tema Big Data y utilizaron Big Data para poder y usar algoritmos para poder predecir alguna situación. Usamos Big Data para tal, usamos Big Data para todo, Big Data, Big Data, Big Data. Pero uno quizá lo escucha y dice, bueno, sí, Big Data, mira qué bueno que solucionaron un problema, están haciendo algo muy novedoso con Big Data, pero ¿qué es eso de Big Data? Al final, ¿qué es eso que nos dicen tanto? Yo creo que, sin ánimo de criticar ni mucho menos, creo que Big Data es una palabra linda para sacarla a relucir. Pero en definitiva, atrás de eso hay un mundo de cosas, un mundo de tecnología, un mundo de perfiles, dentro de los que sobresalen los analistas de datos, los que hacemos exploración, los que identificamos cosas. Entonces, no le echan la culpa al análisis de datos, sino directamente al Big Data. Pero pienso que está inmerso en este gran mundo en el que queremos inducirlos, ¿no? Bueno, esta un poco fue la conclusión. Obviamente estamos viendo el diario del lunes, pero básicamente lo que decía es Bélgica y Francia son menos peligrosos basado en estadística, basado en jugadores, basado en estadística pura y dura. Francia salió campeón y Bélgica tercero. No estoy diciendo que hayan fallado el análisis que hicieron. Hay mucho componente de lo que se conoce como la parcialidad o los bias, digamos, que pueden influir dentro de un análisis de datos, ¿sí? Y también, bueno, por supuesto, algoritmos de entrenamiento que pueden predecir una determinada situación, pero que deja afuera otras. En conclusión, estoy diciendo, no va a haber, espero, ningún algoritmo que llegue a la perfección a predecir o el comportamiento humano, ¿sí? Y con eso, bueno, me muevo acá. Esto también, si hacemos alguna búsqueda, equipos como el Sevilla y MIT, es difícil de pronunciar, Midtjylland de Dinamarca, que usan mucho esa parte de analizar estadística para comprar jugadores y después venderlos más caros. Eso hay una película muy famosa, seguramente la han escuchado ya, que se llama Moneyball. Y si no la han visto, se les recomiendo porque es como el uso de la estadística de los datos hacen que alguien o un grupo de jugadores que no tenían ninguna oportunidad salieron finalmente de su campeón. Sí. Bien. Perdón que te interrumpa, pero esa película me encanta, César, y es más, siempre la recomiendo. Bueno, trabaja Brad Pitt ahí y sí, es la puesta en práctica de lo que es el amor por el mundo de los datos, ¿no? Eso es lo lindo de esa película. Así es. Y bueno, hoy se están usando, seguramente han escuchado también términos como machine learning,
entrenamiento de algoritmos. Bueno, hoy está bastante en uso esas palabras, pero también en la práctica de esos algoritmos. Pero a donde voy es que yo amo lo que hago y que es el análisis de datos, pero nunca, digamos, vamos a llegar a un algoritmo. Les muestro esto. ¿No? O sea, lo que digo, siempre hay un componente que no hay un algoritmo perfecto que calce 100% con una problemática, con una situación. Pero sí nos podemos acercar bastante y nosotros tenemos mucho que ver como analistas de datos, ¿sí? Y hacia allá es donde queremos ir. Pero el analista de datos no es, ahora lo vamos a ver. Yo, por ejemplo, como les decía, soy ingeniero industrial. Después me vine a meter en el mundo de la tecnología y un poco de codificación. Pero lo que digo es, para ser analista de datos no tenemos que ser no tenemos que ser expertos en computación o en manejo de lenguajes de desarrollo. Tenemos que tener capacidad de análisis y ser exploradores. Bueno, cuando hablamos sí, de esto que les decía hace un momento, de Big Data, por todo lado, Big Data, sí, efectivamente hay datos que se generan cada segundo, billones y millones de registros. Cada vez que nosotros posteamos algo en Twitter, en Instagram, todo eso va a algún lugar y alguien lo aprovecha de alguna forma. Atrás de eso, imagínense la tecnología que hay muchísima tecnología, ¿sí? Nosotros tenemos quizá que saber alguna de ellas, no, por supuesto, no, no creo que nadie conozca todas las tecnologías que hay atrás de los datos, del resguardo de los datos, del movimiento y después de la explotación del dato. Pero sí hay algunas tecnologías en las que nosotros nos debemos enfocar para hacer lo que a nosotros digamos, para lo que estamos llamados a hacer. ¿Bien? Es así la evolución de Big Data, de todo el ecosistema de Big Data y de infraestructura, de tecnología, que es un poco el ecosistema en 2012, y este es lo que es a nivel 2019. Ahí para todos los colores y sabores, ahí desde el almacenamiento, transporte, después los famosos data lakes, después hasta lo que sería la visualización. A mí se me quedó chica la pantalla, César, ¿o este es el mega universo que tenemos ahora? Y hay más todavía. Lo que digo es, hoy hay o sea, hay muchísimas. Piensen que cada vez que nosotros consumimos un dato o nos llega alguna oferta por Mercado Libre o porque sea, nos llega, piensen que ese dato ha sido analizado y se ha movido, ha sido resguardado, se le ha aplicado lógica, algún algoritmo, y nos llega quizá a nosotros la oferta de esos productos que estuvimos buscando, o quizá justo del que necesitamos basado en algunos patrones de compra que hemos hecho. Al igual pasamos por un sensor de esos de lectura de patentes, eso también se registra. Es decir, hoy los datos no es solo una tabla, un registro, y el dato es un video, no está estructurado, diferentes formatos, y todo eso hace parte de ese gran mundo de Big Data, ¿no? Pero nosotros, ¿en dónde estamos? O sea, dentro de todo ese mundo de herramientas, de tecnologías, nosotros estamos más ubicados hacia el final de toda la línea productiva del dato, si se quiere, o de la vida útil del dato. Más hacia el final y un poquito hacia atrás. Este es un poco un gráfico. Piensen que acá a la izquierda están todos los generadores de los datos, donde se resguardan los datos, bases de datos, sistemas legacy, las aplicaciones SaaS, los data lakes, sistemas web services. Todo está, digamos, alocado. El dato tiene que ser posible leerlo, transformarlo y después convertirlo en los famosos insights, ¿sí? Entonces, están los extractores de los datos, los famosos ETLs, no tienen por qué saberlo, pero hay procesos que hacen eso. Exacto, esa era la pregunta que te iba a hacer, digamos, todos estos nombres raros que estás tirando en algún momento, vas a contar de qué se tratan, después en el No, bueno, entrenamiento. eso que no estoy siendo, claro, sí, eso sí, por supuesto, ahora no estoy siendo tan específico, pero piense que les está hablando un ingeniero industrial que no es técnico, no es, ha hecho desarrollo de aplicaciones, pero a nivel usuario, así que a nivel negocio. Bien, entonces por ahí todo es el ciclo de vida del dato. Y nosotros, por supuesto, como analista de datos, quizá tenemos que ir a buscarlo, limpiarlo. Por eso les digo, ahí intervienen ingenieros de datos, pueden intervenir los famosos data science,
los analistas de datos, digamos, el objetivo de todo el procesamiento del dato es dejarlo listo para que nosotros lo consumamos. O nosotros también lo podemos limpiar y llegar a la visualización del dato para después contar una historia. Eso es importante y lo hablamos mucho en el bootcamp. Contar una historia con esos hallazgos que hemos hecho. Nuevamente, entonces, las habilidades de un analista de datos. Piensen que todo eso que les mostré hasta ahora hay un montón de perfiles, personas técnicas, por supuesto, hay personas que han trabajado con la tecnología muchísimo tiempo, son desarrolladores de sistemas, pero por otro lado estamos nosotros que podemos conocer de tecnología, pero somos buenos en lo que tiene que ver con las habilidades del negocio, con el negocio. Conocemos los indicadores, conocemos qué información necesitamos para hacer crecer un área funcional de una compañía o para construir los indicadores que necesitamos. Y un buen analista de datos tiene una muy buena base estadística y matemática. ¿Por qué? Porque, nuevamente, el objetivo es explorar. Nosotros los datos los vamos a tener, los datos están. Hoy el problema no son los datos ni la tecnología. Eso hoy está. Ahora el tema es las habilidades de las personas para poder interpretar, leer y argumentar y después trabajar con datos. Bien. Entonces nosotros, ¿hacia dónde apuntamos en el bootcamp? ¿Hacia dónde apuntamos con las personas que lo vayan a tomar? Hacia ser muy buenos en lo que tiene que ver con habilidades de negocio, saber explorar, digamos, cuando obtenemos un indicador, saberlo leer y de entrada decir está bien, está mal, es ilógico, es lógico, o también si necesitamos alguna fuente de datos, saber irla a buscar e integrarla con nuestro modelo y empezar a tomar decisiones y empezar a descubrir los famosos insights. Y hablando de eso de los insights, seguramente han visto este tipo de gráfico que es una pirámide que se llama DIKW. No es una pirámide esta, pero sí muestra un poco cómo es el proceso desde que obtenemos el dato crudo hasta el famoso wisdom o la sabiduría, cómo es el ciclo de vida de un dato desde el punto de vista de un analista de datos, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tomar los datos crudos, el dato tal cual se genera, no sé, hacemos un posteo en Twitter, eso es un dato puro. Después lo tenemos que mezclar, lo tenemos que agregar. Estoy hablando de Twitter, pero puede ser cualquier tipo, incluso datos, por supuesto, in company, ¿no? Los datos de transacciones de ventas, bueno, después los agrupamos, empezamos a trabajar con ellos, ahí ya tenemos información, pero la información todavía no está vinculada. Después hacemos asociaciones entre esos datos, vinculamos los datos de venta con los datos de stock y por ahí con una campaña de marketing, ahí ya estamos obteniendo conocimiento. Y en estos últimos dos me quedo principalmente en lo que es el insight, es justamente ahí es donde nosotros como analistas de datos tenemos que llegar a descubrir esos famosos insights, eso que está oculto en los datos, que no lo dice ninguna herramienta y que solamente es necesario, o sea, solamente se hace o se llega a él a través de la exploración y el análisis de datos en función de una problemática de negocio. Esto acá está un poco más detallado. Tenemos en la parte inicial hechos, tablas de hechos, después información agregada, conocimiento cuando la relacionamos, después empezamos a preguntar el porqué de una determinada situación y después quizá ya empezamos a aplicar algoritmos predictivos y algo más de analítica avanzada. Pero hoy nuestro objetivo es llegar a entender una problemática y analizarla, explorarla y contestar una pregunta de negocio y llegar a un famoso insight. Eso es lo que hace un analista de datos. Básicamente, tomamos de múltiples fuentes de datos, de donde sea que el dato esté guardado, lo limpiamos, lo trabajamos, le damos estructura, lo analizamos. ¿Cómo lo analizamos? A través de estadística, a través de modelos, a través de aplicar conceptos estadísticos para encontrar el porqué de una determinada situación. La presentación visual, la última milla del dato. Ahí es donde también vamos a hacer mucho énfasis porque eso hace parte de nuestro ámbito de lo que queremos hacer como analistas de datos, es la visualización. Pero buenas prácticas en la visualización, saber qué tipo de visualización usar en una determinada situación, en determinado KPI que queremos presentar. Y por último, que esto también es algo no reciente, pero está muy ampliamente difundido, tiene que ver con la explicación a través de una historia, data storytelling. Ese, digamos, es el ciclo de un analista de datos.
hacia allá tenemos que apuntar y hacia allá es donde los queremos convertir. Pero bueno, al final, siendo un poquito más, haciendo un drill down de dónde sería que nosotros nos movemos, piensen que todo lo que está acá atrás es tecnología del dato, ¿sí? Lo que se llama el backend, digamos, el resguardo, el movimiento, almacenamiento, transformación del dato. Y nosotros vamos a estar un poco más ubicados hacia lo que es la exploración del dato, ¿no? En herramientas como ClickSense, Tableau, Power BI, Alteryx. Ahí es donde nosotros nos movemos porque son herramientas que justamente permiten la exploración y lo que se llama el self-service BI. Digamos que no tengamos que depender 100% de un área de tecnología para contar con el dato. Depende, por supuesto, la compañía y las políticas, pero son herramientas que permiten que cualquier tipo de persona con un perfil más analista y usuario final, por supuesto, pero pueda hacer extracciones de datos y analizarlos libremente. Y justamente la demo, un poco el ejercicio que vamos a hacer ahora en 5 minutos, está en ClickSense porque bueno, es la herramienta que decidimos como el primer bootcamp, pero también va a estar el bootcamp de Power BI o de análisis de datos basado en Power BI y en Tableau. Pero arrancamos. Lo importante es no aferrarse a una herramienta en sí, sino al conocimiento que tiene que incorporar la persona que vaya a ser analista de datos. Y acá, César, antes que pasemos a la demo, te voy a trasladar una consulta que nos hace una de las personas que está conectada, que es Judith, y dice, hola, pero no creo que era esa persona que se habló de fondo. Estaba lista para entrar, quedarme callada y decir, bueno, Sí, ¿cuál es? ¿Está? Sí, no era la persona que está hablando. Hola, mi nombre es Judith, soy contadora de Rosario, y ella pregunta, ¿cuál es la diferencia que hay entre un analista de datos y una persona que hizo estudio estadístico y un estadístico? Ahí creo que se explica un poco en esos círculos que vos fuiste un poco para, si vamos un cachito para atrás, César, ahí lo podemos hacer. Ah, y perdón, porque, bueno, si hay algo que me tiene mucha paciencia, yo soy de interrumpir bastante, pero me gusta siempre hacerlo con una idea de aclaratorio, ¿no? Les pido un favor, ya que estamos, si quieren se animan y prenden las cámaras, lo queremos hacer dinámico y divertido, así que aquellos que puedan, que prendan la cámara, y sí, está previsto que vayan haciendo preguntas en el transcurrir del webinar. Ahora sí, te paso la pelota. Bueno, sí, no hay que ser un estadista o un matemático para poder hacer análisis de datos, por supuesto, eso calculo que no es nuevo para ustedes. De hecho, las distribuciones, la distribución normal, la cualquier sea de tipo de algoritmo que usemos basado en estadística, ya alguna herramienta te lo da, no tenemos que escribirla, la función, ya alguna herramienta te lo da. Lo que sí tenemos que saber es interpretar lo que una distribución normal nos puede dar, por ejemplo, o una H cuadrada, o todo lo que sea necesario nosotros para interpretar el dato, para entender el dato, para entender una situación, una problemática, un dataset, ¿sí? Y por supuesto que sí hay mucho foco, que yo siempre hago mucho foco acá, y es lo que la gente en realidad muchos perfiles, pero los contadores y las personas de ciencias económicas tienen muchas habilidades en lo que es el negocio, la toma de la decisión, ¿sí? Es decir, basado en datos, ¿sí? Nadie conoce mejor que un negocio, una unidad funcional dentro de una compañía, que la propia persona que gestiona en él, ¿sí? Difícilmente un desarrollador de aplicaciones, alguien técnico, conozca los KPIs, conozca los indicadores de gestión, conozca cómo se mueve un determinado negocio, ¿sí? Eso, sumado al conocimiento de algunas herramientas no complejas, como SQL, por ejemplo, que eso también lo enseñamos en el bootcamp, pero a nivel de analista de datos, nada muy profundo, nada muy técnico. Ese, digamos, es el ese es el analista de datos, que es capaz de usar diferentes herramientas para explorar datos, basado en conocimientos matemáticos y estadísticos. Pero esos conocimientos, esas habilidades, es el puntapié inicial para llegar a ser científico de datos, que eso se adquiere con experiencia y con mucho más capacidades de la computación. Pero es claramente un analista de datos. Puede llegar a convertirse en científico de datos si se mete mucho ya en la parte técnica, en la parte de herramientas, de tecnología, de exploración, de algoritmos.
Pero bueno, no sé si respondí la pregunta. A mi entender creo que sí, pero que nos confirme Judith. Bueno, mientras voy avanzando con esto, lo que nosotros hacemos como analistas de datos, solucionamos problemáticas. En definitiva, respondemos preguntas de negocio. O sea, nosotros nos hacen preguntas o nos cuestionamos algunas preguntas y tenemos que buscar los datos, usar la tecnología que tengamos a mano, que necesitemos para responder esas preguntas de negocio. Entonces, ¿qué les trajimos a ustedes hoy? Un caso de uso relacionado con remuneraciones salariales en Argentina por actividad, datos tomados de Open Data de Argentina, información pública. Yo acá también les doy un poco de dónde estamos tomando estos datos que van a servir para esta demo. El objetivo va a ser, bueno, contestar estas preguntas. Un poco ranking de actividades con mejores remuneraciones, distribución de remuneración por año. Eso lo vamos a hacer, como les dije, en ClickHand. Yo lo voy a abrir acá. Que tengo que entrar. Bueno, esta es una de las herramientas, la primera que vamos o sea, la base de nuestro primer bootcamp va a ser esta ClickSense, ¿sí? Es una herramienta muy potente de análisis de datos. Y para contestar esas preguntas de negocio vamos a hacer lo siguiente, vamos a crear una aplicación analítica acá, la vamos a llamar Remuneraciones Argentina, ¿sí? Y la vamos a crear. Bueno, los datos yo previamente los bajé de este lugar de Open Data, de la información pública relacionados con salarios o remuneraciones en Argentina. Ya los tengo acá en un CSV, así que tomo directamente la tabla que bajé y arrastro acá la herramienta. Nosotros acá, desde que ya leemos el dato, podemos empezar a hacer alguna limpieza, darle algunas etiquetas y, digamos, colocarla de forma que nosotros lo podamos entender. Esperemos que lo leemos, cerramos acá. Y acá podemos empezar a hacer, bueno, acá tenemos un detalle de esa tabla. Vamos a cambiarle el nombre, por ejemplo, acá le vamos a poner, para hacerlo más corto, salarios por actividad. Son los salarios por actividad. Después acá también podemos cambiarle el nombre para que nosotros después lo podamos entender mejor. Código. Esperemos no herir muchas susceptibilidades, César, porque si es un datos abiertos de lo que ganan los profesionales de ciencias económicas, si alguno no gana eso se va a sentir dolido. Es un promedio, como siempre, los promedios, hay punto para la gente que hacemos análisis de datos, los promedios siempre hay que verlos con cuidado. Salario medio, en realidad es una mediana. Salario medio, esto está representado en ARS. Acá le vamos a aplicar fecha. Y acá le vamos a dejar tipo de cambio. Bien. Después podemos analizar esto. Una de estas columnas se les suele llamar campos, cuando nosotros estamos trabajando con información, tablas y demás. Eso no voy a entrar en detalle, pero acá tenemos la posibilidad de analizarlo, de limpiarlo, sacar nulos si los hay. Bueno, por ahora lo vamos a dejar así, vamos a cargar estos datos. Bien, vamos a cerrar acá y vamos a cargar otra tablita más. Y esta son los salarios, después tenemos que tener las descripciones de las actividades, que no están en una misma tabla. Bien, las descripciones las tengo acá, también lo arrastro acá. Bien, acá ya tengo esa tablita cargada. Fíjense que acá, está bien. Acá tenemos que cargarla de forma diferente. Permítanme que la borro. Y la vamos a cargar acá.
Ahora les explico algo sobre eso. Si querés, mientras vas cargando la tabla, César, voy aprovechando y le voy respondiendo a una de las consultas que nos están haciendo en el chat. Matías, bueno, perdón, la pregunta anterior era Pablo, que decía, yo mi formación es analista en sistemas, al no tener una formación en estadística me tengo que bajar. La respuesta específica a esa consulta sería que no, Pablo, pero te explico por qué. Hay dos mundos, como antes explicaba César, de lo que era la mezcla entre lo que es el analista de datos y las habilidades necesarias que tiene que tener, y lo que nosotros decíamos es que muchas personas que estudiaron ciencias económicas ya están preparados en esa parte estadística, pero vos formarías parte de la otra parte de los círculos, es decir, hay una cierta cantidad de aprendizaje que tendrías que tener, que lo tendrías que incorporar como adicional a lo que quizás harías como un mix perfecto si vos, digamos, tomando el público que tenemos hoy, ¿no? Tenemos gente que está en ciencias económicas y vos que estás en analistas en sistemas. Y un poco es la mezcla de los dos mundos, es decir, muchas de las cosas que vos ya tenés conocidas y aprendidas las podrías aprovechar si fueras al entrenamiento del bootcamp. Perdón, César, ¿te paso la pelota? No, sí, no, está bien. Aquí ya la cargué, nada más quería mostrar que hice un poco de limpieza, saqué algunos información que no necesitamos, y fíjense que esta tabla de actividades es por niveles, digamos, acá tenemos agricultura, ganadería, dentro de agricultura y ganadería tenemos agricultura, ganadería, caza, después cría de animales, hasta llegar a un nivel de detalle ya de actividad, cría de ganado aquí, no, lo que hice fue cambiarle un poco los nombres y ya con eso está. Digamos que lo que hice fue un poco de limpieza. Bien. Ahora tenemos las dos tablas. Acá, bueno, le voy a cambiar nada más esto. Le voy a poner acá actividad o descripción de actividades. Bien. Me tiene un poco intrigado a qué vas a llegar, te digo la verdad, ¿eh? Porque esta demo fíjense que, no me la mostraste antes, o sea, esto es propio tuyo. Claro. Bueno, lo que acá estamos haciendo es como la construcción de un modelo de datos, se llama. Básicamente, no tenemos que saber qué cosa se relaciona con qué, digamos, esto tiene muchos avances en lo que tiene que ver con interpretación del dato. Aquí, digamos, vieron lo que hice, directamente tenía que asociar estas dos tablas y directamente vine acá. Hay una asociación porque me marca el color verde, hay una muy buena asociación entre las dos tablas a través de un campo. Lo que hago es la acerco y ya quedan unidas, ¿no?, a través de un campo que se llama código de actividad. Con eso es suficiente, podemos tener todas las tablas que queramos, pero digamos que este tipo de herramientas nos ayudan mucho a lo que es la construcción del dato, aun cuando no sabemos cuál es la relación entre una tabla y otra. Con esto es suficiente, vamos a cargar los datos. Y ahora sí vamos a empezar a tratar de llegar a contestar las preguntas de negocio. Pero fíjense que cuando terminé ya tenemos los datos cargados. Directamente como que la aplicación nos dice, bueno, ¿qué queremos hacer? Yo les había dicho que tenemos que contestar, bueno, el ranking de actividades de mejor... está bien, listo. El ranking de actividades con mejores remuneraciones en Argentina para el año 2022. ¿Por qué no intentamos con una pregunta, ¿no? Entonces empezamos con salario. Fíjense que acá está, salario medio en argentinos. Ahora les muestro algo. Por actividad del nivel 1 en 2022. Bien, pero lo que pasa es que nosotros tenemos es por fecha. No tenemos un campo, no tenemos algo que nos sea el año 2022. Bueno, lo vamos a construir rápidamente. O sea, esto que estoy haciendo es la actividad que hace un analista de datos. Bien, entonces venimos acá. Vamos a agregar un Casi nuevo podríamos campito. decir un día en la vida del analista de datos o de un estudiante del bootcamp, ¿no? Correcto. Entonces buscamos la función de año. Y del campo fecha. Fíjense que acá, cuando termino no escribí nada, digamos, todo es con selectores y acá ya está el campo construido de año, lo vamos a crear. Y ya que estamos, vamos a crear el campo, pero en dólares, porque tenemos gente de muchos países, así que lo vamos a hacer en dólares. También vamos a crear el campo calculado, que va a ser el salario medio, pero en dólares.
Y para eso acá simplemente tomamos el salario en argentinos y lo dividimos por el tipo de cálculo. Aquí tenemos ya el resultado. Acá tenemos los dos campos que recién creamos y ahora sí, estamos listos para hacer preguntas. Bien, ahí vamos a la hoja y volvemos a hacer la pregunta. Pero esta vez vamos a usar el salario en dólares, ¿sí? El salario en dólares por actividad a nivel, mismo nivel de detalle en 2022. Así que acá ya tenemos el año. Era como que te lo iba a pedir, César, porque digo, si esto queda grabado y alguien lo ve dentro de 2 semanas, va a decir, pero estaba en pesos y ya no vale lo mismo, ¿no? Bien, así Bien. es. Venom no he construido directamente la herramienta, te empieza a dar lo que fue encontrando en función de lo que escribí, en función del lenguaje natural que le escribía acá en el buscador. Bien. Entonces acá tenemos justamente el ranking de las actividades mejor remuneradas en 2022. Y acá hay algunos insights, el salario medio y algunos valores. Pero hay algo que me está haciendo acá que es la suma directamente. Esto lo construyó solo, yo simplemente le di como las variables de entrada. Me lo está sumando, pero nosotros lo que necesitamos es el promedio. Bien. Y hay algo interesante de este tipo de cosas que yo le puedo decir aprenda, o sea, un aprendizaje automático donde le digo, esa métrica yo la uso con promedio, no la uso con suma. Bien, aquí ya la cambio y lo que vamos a hacer es agregarla a una hoja, a un Kanban, donde ya me va a servir para analizarlo con mayor profundidad. Bien, ahora lo abrimos, lo edito un poco. ¿Sí? Acá están todas las actividades de ese dataset y sus salarios promedios en dólares, ¿sí? En 2022. Bueno, pueden ver que hay muchísimo. Pero nosotros podríamos hacer como una especie, fíjense que lo que vamos a hacer acá rápidamente, vamos a calcular una dimensión, se llama por jerarquía, y vamos a empezar a analizar desde los niveles superiores hasta el inferior. Lo vamos a llamar actividad. Lo vamos a crear acá. Voy a cerrar y esto lo reemplazo acá. Entonces, definitivamente, todo lo que tiene que ver con electricidad y explotación de minas es lo que en 2022 en promedio en dólares, los mejores salarios, según esa fuente de datos, ¿no? Por otro lado, nosotros tenemos quizá acá información y comunicación. Dentro de información y comunicación tenemos servicios de programación, consultoría informática. Y acá están los servicios en consultoría informática. Bueno, estos son más o menos los sueldos en el área que nos dedicamos. Aquí esto es una base de lo que podemos empezar a analizar. Pero fíjense que la siguiente pregunta de negocio sería un poco ver las distribuciones de remuneración por año. Fíjense que podemos tratar de ver a nivel macro cómo es el comportamiento en todas las actividades. Entonces, nuevamente volvemos acá. Pero ya no vamos a hacer una pregunta, sino directamente vamos a crear un análisis. Y para eso, usualmente, cuando uno está haciendo exploraciones de datos, suele usar este tipo de gráfico que es el boxplot. ¿Sí? Acá usamos lo que necesitamos, el salario medio por un lado, usamos esto por otro, y usamos el año por otro. Entonces aquí ya podemos empezar a sacar conclusiones. Fíjense que acá lo voy a llevar a la hoja para analizarlo un poquito más en detalle. Editar. Y acá simplemente le cambiamos el promedio. Bien. Entonces, ¿qué pasa acá? Fíjense que esto es un poco lo que nosotros consideramos como los outliers, si se quiere. Hay muchísimas actividades que están por afuera de la media en Argentina basado en ese dataset, ¿sí? Efectivamente, en 2022, todo lo que tiene que ver con generación de energía térmica, nuclear, bueno, son los salarios más remunerados en Argentina en 2022, en dólares, basado en esa fuente de datos. Y tenemos el otro extremo, los que menos reciben, ¿no? Incluso está salario promedio en dólares negativo. Pero bueno, cosas
este tipo de herramientas como los boxplots, los histogramas, todo eso nos sirve para tratar de entender los datos y después ya apuntar a contestar las preguntas y llegar a los famosos insights. Voy a hacer un último análisis que tiene que ver cómo se estuvo moviendo el salario de un profesional en tecnología de la información a través del PIB. Bien, entonces nuevamente podemos ir acá, esto digamos que es como la ayuda que nos da para construir visualizaciones, y vamos a crear un gráfico a través de un trend over time, ¿sí? ¿Sí? Uno de estos. Bien, vamos a usar el salario nuevamente en dólares. Vamos a usar y vamos a usar las actividades. Va a quedar en principio un gráfico, imagínense todas las actividades que tenemos. Ahora contestamos esa pregunta, ¿cuántas actividades tenemos? Pero el gráfico va a quedar como con muchísimas líneas. Acá se está construyendo. Y ahora les digo cómo lo vamos a analizar mejor. ¿Ven? Era un poco lo que esperábamos. Entonces lo vamos a llevar a la hoja. Vamos a analizar. Ya con esto termino. Pero antes le vamos a hacer vamos a trabajar acá un poco en lo que es la presentación. Sacamos esta escala continua. Bien, y vamos a colocar un selector de actividad. Ya con esto termino. Selector de actividad. Y vamos a buscar dos actividades. Para ver cómo es el comportamiento a través del tiempo. Esto está por mes. Bien, entonces vamos a buscar lo que tiene que ver con tecnología de la información. Servicios de consultores en tecnología de la información. Y también vamos a buscar servicios en contabilidad, por ejemplo. De vuelta, los datos ahí después se los dejo, de donde estoy tomando esta información es pública. Servicios de contabilidad. Me parece que te estás atajando, César, como que está viniendo algo, no sé. No, auditoría y bueno. Digamos, son estas dos actividades, ¿no? Este salario en dólares. Esta de arriba es servicios de consultoría en tecnología de la información y servicios de contabilidad, auditoría y asesoramiento fiscal. Vamos a ir fíjense, está en Argentina, ¿no? Fíjense cómo ahora analizamos estos picos, pero cómo acá hay una bajada terrible, ¿sí? En 2018, en pérdida del salario en dólares, ¿sí? Fíjense cómo bajó. Después se está manteniendo así. Y acá trató de subir un poco en 2021, pero acá está datos hasta marzo de 2022. Quisiera ver esta curva en estos últimos 3 meses. No, porque nos vamos a poner a llorar todos y no era el objetivo del webinar, César, por favor. Claro. Pero bueno, entonces, ¿qué podemos deducir de estos picos? ¿Sí? Yo también cuando lo analicé, fíjense que si leemos la ficha técnica del dato, de extracción del dato, incluye lo que se conoce como el SAC o el aguinaldo y también liquidaciones, pero bueno, fíjense que los picos son justamente en diciembre y en junio, ¿sí? En diciembre y en junio están todos estos picos, pero corresponden al aporte adicional por el SAC, que se llama acá, que es el aguinaldo, la prima. El sueldo ¿sí? anual complementario sería, sí, exactamente. Después, si nosotros seguimos un poco investigando más, hacemos que estos picos no los tenga y tenemos una línea suavizada. Y bueno, con el conjunto completo de datos ya podemos empezar a responder esas preguntas y sacar deducciones, sacar esos famosos insights. Y lo hicimos, no sé, en 20 minutos sin escribir ni una sola línea de código y ya por lo menos sabemos un poco, hicimos descubrimientos, ¿sí? Hacia allá tenemos que apuntar. Los a mí analistas de datos sí, nos me hubiera esperan. Con eso gustado termino. claro, me hubiera gustado que la gente tuviera prendida la cámara solo para ver si son contadores. Bueno, ¿Qué sensación le dio darse sí. cuenta que un analista de datos o sea, ni siquiera en algún momento se arrimó la curva, es como que siguió un comportamiento similar
pero superior. Sí, sí, es una lástima que estas bajas, pero bueno, todos sabemos, pero tal vez es generalizado en la región las pérdidas de los salarios en comparación con el No, dólar. no, no. Sí, vos, Eh, vos lo decías por los valores en dólares, la caída, ¿no? del nivel de ingreso, pero el ingreso de un profesional en ciencias económicas comparado con el ingreso de un analista de datos es como que tiene un comportamiento donde siempre hay un gap o una diferencia entre uno y otro, ¿no? Es la primera pregunta que me sale como persona que estudió Hoy ciencias es algo económicas, muy ¿no? demandado. Entonces, Yo creo que es algo que persigue la famosa oferta-demanda. Hoy, en función de que hay poca oferta y mucha demanda, bueno, hace que suban las remuneraciones de determinadas actividades. perfecto. Eh, pero bueno, no, con esto quería cerrar. Esto básicamente es un pequeño porcentaje de lo que uno normalmente hace. Normalmente mezcla mucha información. Eh, Nosotros usamos, llámese esta ClickSense, Power BI, tal, la que sea, como herramienta para poder integrar múltiples fuentes de datos y hacer que esto lo hagamos fácil. Esa es la gran diferencia entre lo que es tradicional y lo que se hace ahora. Antes se hacía reporting, ¿sí? Un reporting, no, esto es algo técnico, como una query a una base de datos, una consulta a una base de datos y ahí está una tabla en Excel y ahí está. Ese es un report. Nosotros lo que hacemos es análisis de datos, exploración, ¿sí? Que después si queremos esa tabla como reporte, la podemos hacer, pero el valor va mucho más allá de eso. Y con eso cierro y te paso nuevamente, Cristian. Gracias, César. Sí, yo tengo una forma de describirlo, eso que siempre es, a diferencia del reporting, que el reporting te muestra lo que hubiera sido un libro mayor, ¿no? Por tirarnos en esa parte. Te tira una foto, pero no te permite responderte la siguiente pregunta que te estás haciendo, que ese es el plus que tiene una herramienta de este tipo, ¿no? Que tenés los datos, pero jugás con esos datos y vas haciéndote preguntas y te vas respondiendo y vas haciendo un avance que antes no era posible. Bien, muchas gracias, César. La verdad que me dieron muchas ganas. Y eso que hace muchos años que vengo viendo tus demos, pero te agradezco que hayas hecho esto. Vamos a pasar ahora a otra así mini entrevista, digamos ya desde el punto de vista de un profesional de ciencias económicas. Entonces, para eso la vamos a sumar a Soledad Tournier. Bueno, Sole, Hola, Cristian. presentate. Sí, acá estoy. Bueno, me presento, yo soy contadora rosarina, ejerzo hace más de 18 años la profesión, apenas me recibí, pasé por las aulas de la UNR, después, bueno, arranqué en el año 99, así que los que sean argentinos se van a dar cuenta que fue una época conflictiva y crítica de la economía argentina, así que terminé mis estudios en la Universidad Abierta Interamericana, ahí puedo obtener el título de contador público. En su momento también pensé pasar por los pasillos de licenciado en Administración de Empresas, porque también me gusta muchísimo la gestión. Pienso siempre en la globalización de la esfera de conocimientos, entonces pienso al negocio como algo integral, no solamente generar un balance o generar un reporte fiscal. Entonces, bueno, comencé este trayecto de arrancar con un estudio contable propio. Como muchos de ustedes, seguramente tengo familia, tengo a mi esposo, hijo adolescente, hijos pequeños en primaria, y eso nos lleva también a la vorágine de pensar en nuestros hijos y cuál es el país que le estamos dejando, cuál es el mundo que le estamos dejando, porque ya hoy pensar en un país nos hace partícipes de algo más pequeño. Hoy la tecnología nos lleva a cualquier parte del mundo y lo vimos después de la pandemia. O sea, nosotros sentados desde una computadora pudimos trabajar con nuestros clientes como si la distancia no hubiera estado o como si la pandemia no hubiera estado por fuera. Entonces eso nos ayudó a entender que la tecnología tiene un montón de herramientas y especialmente como profesionales, como universitarios y académicos, tenemos que entender que no se limita solamente a generar, como decía antes Cristian, a un reporte en un libro mayor y a aquellas cosas que ya ocurrieron, sino que tenemos que pensarla más allá y a generar un reporte para prever en algunas actividades. Esto también me llevó a pensar
no solamente en mi estudio, en mi metro cuadrado, sino que también involucrarme en algunas cuestiones. Por eso también mi recorrido en lo que es la parte contable, desde la parte técnica, me incluye muchas veces en espacios políticos, ya sea como militante partidario en algunas gestiones, trabajando en ordenanzas, en leyes nacionales y demás, sino que también busqué la participación dentro del Colegio de Ciencias Económicas, para que los profesionales seamos valorados, que tengamos una mayor jerarquía. Esta diferencia que recién mostró César, abrupta entre lo que es un profesional, un contador público, y lo que puede llegar a ser un analista de datos, nosotros también lo vemos día a día, porque lo vemos en nuestros sueldos, los vemos en nuestros honorarios, que vivimos corriendo atrás del fisco, y no solamente en Argentina. En este tiempo que estoy transcurriendo dentro de Jupi Digital, empezamos a observar otros países de Latinoamérica y vemos que hay una constante, más allá de alguna queja que puede ser tanto en la FIP o como en las administraciones territoriales en cada uno de los países. Entendemos que existen determinados conflictos, por ejemplo, cuando no tenemos las herramientas o las capacitaciones necesarias para pensar en las normas de auditoría a nivel internacional o en informes financieros a nivel internacional, y eso nos empieza a enanizar, a ser más chiquititos en algunas cuestiones, y creo que la mayoría de los países empieza a alzar su voz a través de sus representantes, de sus colegios y sus consejos, para que esto no ocurra. Y creo que una herramienta hoy por hoy es el análisis de esos datos, porque podemos conseguir reportes, eh, conseguir un montón de herramientas que nos ayudan a valorizarnos y nos ayudan a entender a los negocios, a sacarlos desde ese lugar donde estaban quietos y convertirlos en dinámicos, porque hoy casualmente cualquier empresario necesitó, y más después de la pandemia, creo que eso nos marcó muchísimo a nivel profesional, que el cliente o la empresa necesitaba que el contador, que era esa persona que estaba todo el día en gestión trabajando, le diga qué hacer con determinada unidad de negocio, le diga qué hacer con determinadas actividades dentro de la empresa, si modificarlas, si reconvertirlas, qué hacer con la estructuración de los empleados. Entonces, esos reportes únicamente los vamos a tener si tenemos datos. Y eso es lo que nos ayuda el análisis, nos ayuda a licuar esa información que ya tenemos dentro de la empresa, que ya tenemos en los balances, que ya tenemos en los procesos productivos que vamos acompañando dentro de cualquier negocio, y que si lo podemos limpiar y encima le podemos dar a esos empresarios una información en el momento de lo que está ocurriendo para que ellos puedan tomar decisiones, es algo crucial para ellos y es lo que realmente van a valorizar. Hoy muchas personas y mucho, es más, hasta el mismo Estado muchas veces dice que los contadores son un gasto para las empresas. Nosotros lo que venimos a decirles, no, nosotros somos la inversión, porque muchas veces de los reportes que nosotros logremos es la decisión que va a tomar el empresario y es donde se va a reconvertir y es para donde va a apuntar un negocio y es donde va a buscar una nueva alternativa. Eso es lo que estamos planteando hoy en día. Así que estás muteado, Cristian. Me vas a hablar todo lo que quieras, pero... Sí, sí, muy bueno, Sol, y sentía que era hasta como una parte de desahogo había, ¿no? Pero sí. Hay una parte de desahogo. Claro, y cómo lo engancho un poco porque tuvimos esa visión de la creación de Jupi Digital, ¿no? El hecho de que siempre veo que ese mercado que tenía esa demanda que no está satisfecha, y por otro lado ese dolor de decir, hay tanta gente que tiene la capacidad para poder meterse en esto, y eso es ser un poco el puente de unión en esta parte. Y mira, y te cuento un poco lo que previo a las entrevistas, en la definición del modelo de negocio de Jupi Digital, tuvimos con headhunters, ¿no? O le dicen headhunters o le dicen reclutadores. Entonces, la consulta mía era, ¿cómo ves el mercado con toda la gente que estuviste reclutando para empresas de tecnología? ¿Cómo lo viste específicamente para aquellos profesionales que estudiaron ciencias económicas? Y me dijo, es el mejor. Me dijo, ¿por qué?
En el sentido de que es un mercado que a veces no está siendo mirado y ellos ya tienen esos conocimientos que tomaron y les falta una última curva, que nada más el aprender a volcar todo ese conocimiento en una herramienta, porque la capacidad y la curiosidad y esa capacidad analítica que tiene el profesional de ciencias económicas entrega ese valor. Y entonces a la pregunta siguiente de Oro es, bueno, ok, está buenísimo, pero vos me estás contestando lo que yo te pregunté específicamente porque te pregunté por eso. ¿Tenés búsquedas abiertas de gente en este momento que no esté descubierta? Y me dijo, sí, en este momento tengo 50 búsquedas abiertas para personas que quieran incorporarse y que no estoy pudiendo cubrir, con lo cual este programa me vendría muy bien y me sirvió como un puntapié inicial a empezar a entrevistar a empresas de tecnología que gracias a tantos años de estar en este mercado fui entrevistando y fui contactando, y es una necesidad común. Es decir, el momento de que hicimos el anuncio del bootcamp, ya me estuvieron llamando y convocando, ya pidiendo si ya había una camada de alumnos que estuviera egresada como para poder ya ingresarse. Así que bueno, hasta acá vamos a hacer digamos un stop en el cual, si quieren hacer alguna pregunta a Sole o a César, y si no, continuamos a fin de no restar demasiado tiempo. Sí, acá iba a contar un poquito mientras, si quieren ir preguntando, iba a contar un poquito cómo también fue mi conversión como contadora en esto del análisis de datos. Hará cosa de un año, empecé a trabajar socialmente en esto de reconvertir un montón de personas que hoy estaban en oficios manuales, que después de la pandemia observamos que un montón de negocios se tuvieron que reconvertir y pasar al online. Que un montón de gente tuvo que dejar de facturar en forma manual y pasar a la parte electrónica. Entonces, ¿cómo acompañarlos a ellos en ese cambio? Y casualmente, bueno, empecé a trabajar como coordinadora territorial de Potrero Digital, que es un programa donde a través de una beca se le da a un montón de personas la posibilidad de reconvertirse de un oficio que hoy venían teniendo o que no existía porque a lo mejor son jóvenes, y llevarlos a un lugar de conocimiento de lo que es el ambiente digital, el ecosistema. Entonces, bueno, un poco fue el empuje ese y empezar a ver y empezar a charlar con un montón de empresas que hoy necesitan esos perfiles para empezar a trabajar, pero ya desde antes de ayer los quieren trabajando en la empresa. Entonces, empezamos a ver que el contador hoy por hoy sobreabunda, que encontramos un montón de gente ofreciendo su trabajo y que por otro lado tenemos un montón de empresarios buscando perfiles que sean con nuestras habilidades técnicas, pero que encima se desarrollen en este espacio que hasta ahora era poco explorado. Así que bueno, Perfecto. no sé si tendrás Bien. alguna consulta. No, a ver, están los micrófonos abiertos, así que si alguno quiere hacer la pregunta, es un buen momento, si no, por supuesto. Sí. Hola, buenas noches. Mi nombre es Judith Vesco, yo la conozco a Sole y bueno, sé de todo lo que habla porque lidiamos en la profesión, digamos, en la misma profesión. En realidad, más que nada, quería valorar primero el tema o la temática que están intentando incorporar, porque lo que yo veo es que todas las profesiones están muy estancadas en lo que estudian, muy cerradas a lo que se les da, y en esto de la interpretación de los datos me parece súper valioso como complemento para cualquier otra profesión o para cualquier otro estudio, no solamente los negocios, porque en nuestra profesión estamos muy acostumbrados a leer resolución, a interpretar, a hacer, a correr con los tiempos, y considero que es fundamental que a la par, eso es necesario porque si no, no se puede ejercer, pero que a la par haya alguien que esté evaluando y que esté teniendo una visión diferente de toda esa información, porque realmente me parece un muy buen complemento, no solamente para empresas, sino para estudios o para profesionales, tener profesionales que se formen en el análisis de datos. Así que me parece muy bueno como para incorporarlo como un complemento en la tarea diaria.
Muchas gracias, Judith, por las palabras, porque sí, somos guerreras en, en lo que es las leyes, ordenanzas. Nos da pena muchas veces ir por detrás de lo que ocurre, entonces justamente el contador tiene una de las visiones que es prever, que es la previsión y la provisión de algunas situaciones, entonces eso es lo que buscamos a través del análisis de datos, tener los datos para tomar decisiones en base a situaciones que ya hayan ocurrido y que podemos preverlas. Entonces, y así alertar a nuestro cliente, ya sea una gran empresa o una pequeña, que esto es lo que decía Judith, no solamente pensarlo para grandes empresas donde empecemos a trabajar en forma de relación de dependencia, sino también para aplicar los estudios contables que hoy a lo mejor no tienen la dimensión de una gran empresa, pero son pymes porque están compuestas de personas dentro trabajando y que pueden ofrecer esos servicios y jerarquizar esa profesión, nuestra profesión. Claro, jerarquizar el estudio, o sea, lo pienso como alguien que esté formado en estos boot y en esto que están ofreciendo, como un nicho también como para ofrecerse, o sea, no solamente en empresas, sino para ofrecerle un estudio contable, que es lo que yo manejo, para darle un plusvalor, un servicio más, que no es solamente cumplir con la reglamentación, que es indispensable, sino que además es analizar y darle otra visión de lo que está pasando. No, la verdad que me parece muy Perfecto, bueno. muchas gracias, Judith. Bueno, hay algo en el chat, pero ¿alguno quiere hacer alguna otra pregunta por micrófono? Iván, ahora si no, después voy con vos. Ok, vamos a... bueno, me encanta tu pregunta, Ivana, porque ya lo estoy viendo. Esas búsquedas laborales que mencionan, ¿son para puestos permanentes o freelancer? Freelancer, por supuesto, en la jerga es aquella persona que ofrece sus servicios a través de no una relación de trabajo fija, sino por proyecto. Porque en mi caso tengo mi profesión y trabajo en, ¿qué sería RRDD? No. Y dice, estás capacitando en Power BI, que es una de las herramientas analíticas, y SQL, y quisiera saber cómo y dónde ofrecer mi asesoramiento. Bueno, lo engancho con algo importante de lo que es el objetivo del bootcamp. Es decir, te voy a responder en parte que lo que nosotros buscamos es, y lo voy a vincular con algo importante porque en algún momento alguien me lo iba a preguntar, ¿qué costo tiene el bootcamp? Si bien está en la página nuestra, en la parte de preguntas frecuentes, para la persona que va a tomar el entrenamiento tiene, por supuesto que Jupi Digital es una empresa LATAM, entonces tenemos que unificar una moneda para toda Latinoamérica, tiene un costo de $1000 para el alumno. Por supuesto, pesos argentinos equivalentes a cambio oficial. Y ¿cómo lo podemos comparar con el costo o cómo podemos hacerlo con un costo comparable? Ahí sí podemos proyectar dónde fue nuestra investigación y qué tomamos como referencia, ¿no? Esta es una tabla de cómo los bootcamps, es un paper del Banco Interamericano de Desarrollo, y me voy a tener que poner los lentes, ¿no? Pero ¿cómo son las inversiones en educación que se va haciendo? Ustedes pueden, vamos a irlo llevando de abajo hacia arriba, ¿no? Pero lo comparable es a un nivel de licenciatura en Estados Unidos, una carrera de 4 años tiene un costo de $170.000. Ahora, cuando se va haciendo un programa de informática específico de estudios en lo que llamaríamos una carrera de un bachelor degree, es un $40.000. Ahora, y acá se muestra un poco lo que llaman ellos en el paper advenimiento del bootcamp. ¿Por qué? Porque el concepto del bootcamp es un entrenamiento muy enfocado en una herramienta que te va a dar las habilidades necesarias para aprender. ¿Por qué? Porque antes uno estudiaba una carrera, la terminaba y ese conocimiento te permitía seguir para adelante todo el tiempo. Y ya no existe esto de estudiar algo y terminó. El reaprendizaje va a ser continuo, va a ser aprender, aprender y sobreaprender. Y esa es una de las características que va a tener un alumno de este entrenamiento. Es decir, formar un analista de datos que va a tomar datos, va a empezar a leerlos, a analizar y a argumentar, le va a dar una riqueza para su vida en especial que le va a permitir que tenga una evolución de cómo vaya haciendo. Ya no podemos decir cuándo va a ser, cuál va a ser el trabajo
dentro de 10 años o cómo van a ser las búsquedas, pero sí sabemos que uno corriendo a la par de esto va a poder no perder el tren, ¿no? Entonces, suena casi gracioso, ¿no? Que el bootcamp, el primero de todo, en programación en Estados Unidos sale $11.000 y son 14 semanas. Nosotros, en lo que es Analytics, nuestro bootcamp va a ser de 10 semanas y va a tener un costo de $1.000. ¿Por qué la diferencia tan baja? ¿Es la calidad? No. Va a ser César la persona que preparó este entrenamiento, todo certificado por los proveedores de software. Y tiene una pata. La otra pata de la cobertura, en el cual el alumno solamente va a pagar $1.000, es porque va a estar cubierta por las empresas que le van a dar ese trabajo, esas empresas que van a ser empleadoras del recurso. ¿Qué tiene de esto y por qué le vimos esta gran ventaja al modelo? Es decir, sí creemos que cada uno tiene que invertir en su educación, es decir, tiene que ser accesible, tiene que ser pagable. Hoy sería el equivalente a un sueldo de un analista de datos que está entrando en formato junior en la región, pero ¿por qué las empresas van a apostar y van a subsidiar esa la otra pata, la más importante del costo del entrenamiento? Porque esas empresas también buscan recursos que no consiguen, también tienen que poner recursos propios a entrenar esos recursos que van tomando y tienen costos en tener una persona que se incorpora a una organización y pagarle un salario, pagar aportes, pagar entrenamiento, pagar oficinas, y todo esto es mucho más económico. Entonces, por eso machea uno con otro. Ivana, a tu pregunta específica de freelance, sería casi un ni. Es decir, sí lo tenemos previsto, pero si tu idea inicial es, no, yo no quiero ir a trabajar a una empresa que quiera apostar y pagarme la otra parte de mi ingreso, por supuesto está la otra pata del bootcamp en la cual el alumno solventa todo su entrenamiento. Y eso sí está previsto en la fase 2 del bootcamp. Pero bueno, eso es un poco, aprovecho tu consulta y lo traslado al resto, ¿no? Si no, continuamos con la otra parte, pero ¿hasta ahora alguna duda más? A ver, sí, estoy leyendo. Perdón, hay una consulta que quedó de Matías Grisolia. Esa te la voy a contestar si después nos envía un WhatsApp directamente a la página, porque ya en tu caso vos ya sos un analista de Big Data. Entonces hoy el motivo del webinar es la presentación a aquellas personas que quieran aprender sobre Analytics, pero sí te voy a poder responder con gusto tu consulta. Bien. El nivel de formación propuesta por Jupi Digital. Sinceramente, no termino de entender tu consulta, Sandra. Voy saltando a la pregunta siguiente, pero después si me amplías un poco más, mejor. Dayana. No terminé mis estudios en ciencias económicas todavía. ¿Lo puedo hacer igual al curso? Sí. Si sos, es decir, sí, pero si estás ya en un nivel de tu carrera que es lo suficientemente avanzado como para poder tomar los conocimientos, con gusto lo podrías hacer. Bien. ¿Por ahora tenemos alguna consulta más? No. Bien. Lo que también tenemos, y voy a aprovechar un poco el vínculo de lo que me contaba Soledad cuando fue con su iniciativa de lo que llama Potrero Digital en ayudar a personas en situación de riesgo, algo que nos propusimos en la creación de este bootcamp de Jupi Digital fue tener esa pata social, es decir, cada alumno que ingrese a nuestro bootcamp va a estar por añadidura ayudando a una persona a tomar un curso en lo que sería Potrero Digital. Es decir, son segmentos diferentes en los que trabajamos nosotros. Nosotros trabajamos en un público que ya tiene una formación profesional, pero también creemos que eso mismo puede ayudar a otro tipo de personas. Y es un poco nuestro aporte de valor hacia la comunidad.
Por ahora creo que sería todo. Sí, quedo abierto y le hago este llamado, digamos, a la acción, en el caso de que le haya gustado la propuesta. Si entran a la página de jupidigital.com, ahí van a encontrar el botón postularme o quiero cambiar mi carrera. Ahí van a dejar sus datos y vamos a ir haciendo una selección de aquellas personas que quieran tomar el entrenamiento y muchas de las otras consultas que le pueden haber quedado después de este webinar, que por supuesto todo lo que uno quiere explicar no alcanza el tiempo, pero también tratamos de respetar lo establecido con la convocatoria. Sí, ahí, perdón, Cristian, quisiera hacer, en Sí. 2 minutos te hago un poco un paneo general de qué es lo que vamos a hacer en el bootcamp. Nos vamos a enfrentar a un escenario real, vamos a desarrollar un proyecto de análisis de datos desde el origen del dato, ¿sí? Pero vamos a armar como si lo estuviéramos armando dentro de un escenario real. Vamos a trabajar con metodología ágil, vamos a trabajar con Slack, vamos a trabajar con la herramienta propiamente dicha, vamos a usar todas las herramientas que normalmente se usan dentro de una compañía a la hora de desarrollar un proyecto de análisis de datos. Digamos que el objetivo va a ser entrenarlos para que para el desafío de integrar un equipo de análisis de datos, ¿no? Va a ser mucha práctica, es mucha práctica y también, y cosa no menor, va a haber, o sea, está destinado algunas horas de coaching. Después, en todo caso, profundizamos con algún mail y de todas formas les podemos enviar el programa, pero eso a grandes rasgos es lo que quiero que se lleven es, vamos a hacer un entrenamiento, una capacitación, pero metiendo las manos en lo que es y la problemática de la generación de un proyecto de análisis de datos. Eso nada más, gracias. No, perfecto, perfecto. Y ahí nos están llegando algunas consultas puntuales. Bueno, María Laura pregunta días y horarios de cursado, por favor. Los días están definiéndose de acuerdo a cuál van a ser los días más óptimos, pero hay y está buena tu consulta porque tenemos algo previsto de entrada. El modelo de bootcamp internacional, que no creemos que aplique para Latinoamérica, prevé que la persona esté estudiando en su horario laboral, es decir, que no esté ni estudiando ni trabajando y que se dedique solo a estudiar. Nosotros tenemos previsto hacerlo en horarios por la tarde, en día de semana y muy probablemente agregando un día del fin de semana que sería el día sábado. Es decir, no queremos que la persona deje de lo que está haciendo, porque si está teniendo un medio de subsistencia, no pueda pagarse el entrenamiento. Es decir, estamos acá para ayudar y no para hacer un palo en la rueda. A ver, otra consulta. Sebastián, plazo. Plazo está previsto en hacerlo en un plazo de 10 semanas. Lo que sí lo voy a enganchar con la consulta de Florencia, y eso va a depender un poco de que César termine el diagramado, pero cuándo va a comenzar está previsto, no que comience en este mes. César, ¿tenés más o menos una idea de cuándo es el comienzo del bootcamp? Para la tercera semana de septiembre está proyectada. Ok, nos da tiempo para organizarnos, perfecto. Entonces, y el plazo sí ya lo había comentado, que son de 10 semanas. Bien, muchas gracias Judith por tu saludo y tu buena onda. Bueno, creo que hemos cubierto bastante de las consultas que fueron haciendo. Igualmente, los invitamos a que sigan a las páginas, en las redes sociales estamos como Jupi Digital Latinoamérica, lo mismo que en LinkedIn. Y aprovechen, en la página nuestra hay bastante info de las preguntas frecuentes que se hacen. Al final de la página tienen el mail y el WhatsApp, así que pueden hacer las consultas que quedaron o siguientes. La idea es que si alguno de ustedes, y yo creo que por lo que estamos viendo en las postulaciones son bastantes, se animan a hacer este cambio y de carrera y volcarse a tener una mejora en los ingresos y mejores perspectivas laborales, los vamos a acompañar, no vamos a tratar de que ninguno quede afuera. Bueno, muchas gracias. Gracias César, gracias Sole. Bueno,
Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos y todas. Buenas noches. Muchas gracias. Nos vemos pronto.